Hoy, mientras grababa un análisis sobre Bitcoin para mi canal privado de Telegram, creo que completamente por casualidad grabé uno de los videos más importantes y mejores de mi canal de YouTube. Porque este video no trata de otra señal más, ni de compra aquí, vende allá, sino sobre el sistema de pensamiento, las reglas del trading y la comprensión de cuándo vale la pena entrar al mercado y cuándo es mejor simplemente esperar. Antes de que comience la parte principal del video, quiero decir algunas palabras importantes. En primer lugar, quiero agradecer a Lev Masur, fundador de la plataforma Quant Fury, donde realizo todo mi trading. Apoyo a Quant Fury no solo porque considero que esta plataforma es realmente la mejor para operar. Allí hay miles de instrumentos financieros, desde criptomonedas hasta acciones, sin comisiones ni cargos, y una lógica simple y comprensible para el trader. Pero para mí, esto también es una historia personal. Lev es la persona que me apoyó en tiempos difíciles y realmente me ayudó a convertirme en quien soy hoy. Por eso, cuando hablo de Quant Fury, para mí no es solo una plataforma de trading, es un lugar con el que está relacionada gran parte de mi experiencia real en el mercado. Entiendo perfectamente que muchos puedan tener una pregunta completamente normal. Vasya, ¿por qué deberíamos escucharte? Tal vez solo eres otro analista de sofá que habla bonito sobre el mercado. Así que, de inmediato, déjenme mostrarles mi sofá. En la foto está el sofá en el que me recuesto. A veces solo, a veces con el gato, a veces el gato se recuesta conmigo. Eso ya depende de cómo se mire. La siguiente foto es la sala de estar de mi casa que compré recientemente y donde está mi sofá. Esta es mi casa, no una imagen alquilada para que el encuadre se vea bonito. Aquí está mi coche en el que conduzco. Sí, no es un Lamborghini ni un superdeportivo alquilado por un día para las historias. Es simplemente mi Lexus híbrido, así como es. No intento parecer más rico, exitoso o genial de lo que soy, pero entiendo que para algunos es importante ver quién habla, en qué condiciones vive la persona, cómo se ve, a qué se dedica y en general cuán conectado está con la realidad y no alejado de ella. Y no solo decir palabras inteligentes con un gráfico de fondo. Ahora, brevemente sobre mi experiencia. Estoy en el trading desde septiembre de 2017 y empecé igual que muchos de ustedes, desde cero absoluto. Veía a algunos blogueros, escuchaba a traders, leía libros, chats, canales a diferentes personas, escuchaba opiniones, intentaba entender qué funcionaba y qué no. Luego vinieron las primeras operaciones, los primeros errores, las primeras ganancias, las primeras grandes pérdidas. Con el tiempo alcancé un nivel profesional, pero créanme, pagué un precio muy alto por llegar a ese nivel. Gané mucho dinero. Al principio eran cientos de miles, luego cantidades muy grandes que llegaban a millones. En algún momento fui el cuarto trader por volumen en Binance. Pero también hablo honestamente del lado negativo. Cuando ganaba cientos de miles, también perdía cientos de miles. Cuando ganaba millones, también perdía millones. Y ese es un precio muy alto por la experiencia. Por eso, para mí el trading hoy no se trata de emociones, ni de adrenalina, ni del deseo de sacar provecho del mercado de inmediato. Se trata de reglas, y el principio principal que repito constantemente: no te apresures y no seas codicioso. En carne propia sentí y comprendí esa regla que parece completamente incomprensible para los principiantes. La tarea principal de un trader no es ganar dinero. La tarea principal de un trader en el mercado es sobrevivir, es conservar su capital para que cada día siga teniendo la oportunidad de ganar. Porque la mayoría de las veces el trader pierde dinero no porque el mercado sea demasiado complicado e incomprensible, sino porque se apresura, toma un volumen demasiado grande, no espera un buen punto de entrada y se mete en el mercado donde hubiera sido mejor no hacer nada. En este video muestro una estrategia sencilla que pueden usar incluso los principiantes, pero que también será útil para los traders experimentados. La base son solo 4 herramientas. 2 de ellas son de acceso público, las medias móviles y la lógica simple de velas, como el envolvente alcista y bajista. Las otras 2 son mis propios indicadores, objetivos matemáticos y un indicador de sobrecompra-sobreventa. Pero lo más importante aquí no son los propios indicadores, sino la metodología, el enfoque y la lógica para tomar decisiones. Esta estrategia ayuda a responder 2 preguntas muy importantes, y a la segunda pregunta, muy a menudo, la gente no responde porque ni siquiera se la plantea. La primera: ¿dónde se puede buscar un punto de entrada, dónde comprar o dónde vender? La segunda, no menos importante: ¿cuándo no se debe entrar al mercado? Porque a veces la mejor operación es aquella que ni siquiera abriste.
Cuando el mercado no da una imagen clara, es mejor simplemente esperar. Yo a esto lo llamo sentarse en la valla. No comprar, no vender, sino simplemente observar y esperar una situación más clara. Hasta finales de mayo, el acceso a la transmisión de YouTube con mis herramientas está abierto absolutamente para todos. Puedes mirar, probar, observar, comparar con tus propias herramientas y sacar tus propias conclusiones. A partir de junio, el acceso será solo mediante suscripción de pago. El enlace a la transmisión estará en la descripción debajo de este video, pero incluso si no usas mis indicadores, la lógica de este enfoque puede ser útil para prácticamente cualquier trader. Y una advertencia importante, esto no es en absoluto una recomendación financiera, no es una promesa de ganancias, no es el santo grial, es un sistema de reglas que ayuda a eliminar el caos de tu operativa. Ayuda a reducir la cantidad de operaciones aleatorias, minimizar los riesgos y comprender mejor qué es exactamente lo que estás haciendo en el mercado aquí y ahora. Por este entendimiento yo pagué millones. Tú lo recibes gratis. Si estás listo no solo para mirar el gráfico, sino para entenderlo y actuar según las reglas, siguiendo la disciplina, entonces vamos a empezar. Vamos allá. Y de nuevo, hola, son las 11:27. En Kiev, 22 de mayo, viernes, el Bitcoin se cotiza a $77,476. Y una vez más intentaré dar una descripción, una explicación de cómo usar mis indicadores. Y cómo este sistema de indicadores, los llamados gráficos, la transmisión de Bitcoin, ayuda a tomar decisiones fundamentadas de manera bastante efectiva. Y además hay dos tipos de decisiones. La primera es cuándo abrir operaciones y la segunda es cuándo no abrirlas. Es decir, a veces es muy importante saber cuándo no hay que entrar al mercado. Sí, cuando el mercado se encuentra, bueno, digamos, en un estado de incertidumbre y puede ir en cualquier dirección. Vamos a empezar una vez más siguiendo nuestros indicadores más importantes. Básicamente hay dos, y hay otras pistas en forma de medias móviles y cosas como envolventes alcistas o bajistas. Absorción. Es decir, en esencia, podemos decir que tenemos dos indicadores clave de mi parte, aunque de hecho hay más, y dos herramientas de análisis generales. El primer indicador clave de mi parte, línea roja debajo de cada gráfico, que indica sobrecompra o sobreventa en el marco temporal correspondiente. Es decir, por ejemplo, aquí donde está el cursor, en las velas semanales, este indicador señala una sobrecompra muy fuerte y riesgos de caída. Eso ya lo hemos aclarado. En consecuencia, cuando el indicador está abajo, significa una fuerte sobreventa. Una fuerte sobrecompra no es garantía de una caída. Una fuerte sobreventa no es garantía de un crecimiento. Pero esto indica que, en condiciones de fuerte sobrecompra, es muy peligroso abrir posiciones largas o realizar compras. Y en condiciones de fuerte sobreventa, es muy peligroso abrir posiciones cortas o realizar ventas. Pero una sobrecompra que no es fuerte no impide la continuación del crecimiento, no lo prohíbe, por así decirlo. Solo lo hace menos probable. Y hace más probable una caída. Tampoco una fuerte sobreventa prohíbe la continuación de la caída. Solo hace que esa caída sea menos probable. Especialmente en aquellos casos en los que los marcos temporales adyacentes son similares en tamaño, en dimensionalidad, en este caso las velas semanales. Debemos mirar cuáles son los marcos temporales adyacentes. Son las velas mensuales. Ese es de hecho un marco temporal que es 4 veces mayor, porque en un mes hay aproximadamente 4 velas semanales. Y las velas diarias. Ese es un marco temporal que digamos es 7 veces menor, porque en una semana hay 7 velas diarias. Así pues, aquí tenemos contradicciones con respecto a este indicador, porque las fuertes condiciones de sobreventa en las velas diarias generalmente indican que hay riesgos de crecimiento. Si es así, podemos decir, probablemente una mayor probabilidad de que el instrumento, en este caso Bitcoin, suba. Y las velas mensuales muestran exactamente la misma imagen. Hay una fuerte sobreventa, hay una ruptura en este indicador. Si lo giras, verás que antes apuntaba hacia abajo y ahora se ha dado la vuelta hacia arriba. A esto yo lo llamo una ruptura.
Y aquí también hay una señal de que el crecimiento puede continuar, y no solo continuar, sino que posiblemente apenas esté comenzando. En consecuencia, aquí en las velas semanales, a pesar de que hay una fuerte sobrecompra, existe una falta de concordancia o contradicción con los marcos temporales vecinos. Por lo tanto, estrictamente hablando, no se puede tomar una decisión clara. Si miramos, por ejemplo, las velas diarias o las de 12 horas, vemos que este indicador apunta hacia arriba, tiene una dinámica positiva, lo que en general indica un movimiento alcista. Y aquí recordamos otro de mis indicadores. Son los llamados objetivos matemáticos, que son rectángulos de color azul turquesa claro o verde claro. Estos son objetivos de crecimiento o de color amarillo y rosa claro, sí, o simplemente rosa. Estos son objetivos de descenso. Los de color turquesa claro son objetivos fuertes de crecimiento. Los de color amarillo claro o simplemente amarillos son objetivos fuertes de descenso. El término fuertes es bastante relativo por una razón sencilla, porque tanto unos como otros objetivos con una probabilidad muy alta, es decir, alrededor del 90 a 95% en una distancia de 1000 velas del marco temporal correspondiente, se cumplen. Es decir, tomamos este objetivo. Sí, aquí está, en verde y con una probabilidad de aproximadamente el 95%, quizás incluso más alta. Veremos a Bitcoin en esta zona de $80,200, pero 1000 velas de 12 horas, si lo dividimos por la mitad, son 500 días. Eso es muchísimo tiempo. Pero sin embargo, la situación es la que es. Por lo general, el cumplimiento ocurre mucho más rápido. Pero eso tampoco es garantía. Y entonces, cuando tenemos la dirección de este indicador de sobrecompra-sobreventa de abajo hacia arriba, lo que indica una dinámica positiva y ascendente en el precio del instrumento, y existen objetivos de crecimiento, entonces estos dos indicadores se refuerzan mutuamente. Y al menos la probabilidad de que Bitcoin alcance este objetivo en la zona de los 78,000, con el precio actual en 77,477, es bastante alta. Y si miramos el marco temporal superior, en general también indica un crecimiento, porque aquí hay una fuerte sobreventa y este indicador en el marco temporal diario señala que las probabilidades de bajar son considerablemente menores que la probabilidad de un movimiento al alza. Y en este caso, las velas de 12 horas y las diarias parecen ser indicadores bastante coherentes. O mejor dicho, los marcos temporales, no los indicadores, muestran una imagen coherente en estos marcos temporales y apuntan hacia arriba. Pero sí, en relación con el marco de 12 horas, miramos el de 4 horas, veremos que aquí. Este indicador de sobrecompra y sobreventa se encuentra en un estado neutral, pero aún así muestra una dinámica negativa. Al mismo tiempo, el último movimiento que vimos aquí sí es bajista. La absorción es la tercera herramienta a la que prestamos atención. Si es de acceso público, es decir, pueden ver en las velas que una vela verde de subida fue absorbida por una vela roja de caída. Déjenme ampliar esto y lo verán. Pero aquí también hay un matiz al que hay que prestar atención, y con el tiempo aprenderán a hacerlo. Es decir, en este caso no es una absorción bajista completa, y les explico por qué. Sí, porque esta vela verde no actualizó ningún máximo local, es una vela de rango lateral, una vela de consolidación. Y también debemos encontrar la última vela que haya actualizado el máximo, es decir, la que apareció después de, por ejemplo, una absorción alcista. Solo entonces tenemos derecho a hablar de un giro al alza o a la baja. ¿Qué vemos aquí? Vemos lo siguiente. Miren, un movimiento ascendente. Aquí está la última vela verde que actualizó el máximo local. Fue absorbida por dos velas bajistas, después de lo cual tuvimos un giro. Parece que sí, pero ¿por qué solo parece? Porque, en primer lugar, esta gran vela roja de caída no fue absorbida. Solo probamos su base, el punto de apertura. En segundo lugar, incluso si consideramos que aquí tuvimos un movimiento hacia arriba, ahora mismo, justo en este momento corremos el riesgo de absorber esta vela de crecimiento, esta relativamente grande, que de alguna manera
encaja en la idea de que se actualizó algún máximo local. Es decir, si ahora la absorbemos, la probabilidad de que el movimiento hacia abajo continúe, aunque sea hacia los niveles de $76.500, aumentará considerablemente. Por ahora podemos decir que la última estructura completa fue bajista. Aquí hubo una absorción bajista. Esta es la vela que realizó esa absorción. La vela roja de caída no fue absorbida, lo que significa que todo el movimiento después de ella no consideramos más que un movimiento lateral. Al mismo tiempo, presten atención a que tenemos un objetivo de crecimiento que no hemos alcanzado, pero también tenemos una dinámica negativa de este indicador de sobrecompra y sobreventa, lo que indica que las compras están prohibidas en este instrumento en este momento. Es decir, solo estarán permitidas cuando veamos al cierre de la vela, o bien un cambio de dirección de este indicador de abajo hacia arriba, o bien cuando lleguemos aquí a la zona de fuerte sobreventa, y al mismo tiempo esa misma sobreventa o una dinámica positiva de este indicador deberá mantenerse en los marcos temporales superiores. Y, preferiblemente, también en el marco temporal inferior adyacente, en este caso, en las velas de una hora. Entonces, ¿qué tenemos en este momento? En este momento tenemos una fuerte sobreventa en las velas de una hora, una dinámica positiva y ascendente en las de 12 horas, a pesar de que la vela actual es roja, pero no es críticamente roja, no es grave. Tenemos una que se está formando. Por ahora, el objetivo de crecimiento, hay un objetivo de crecimiento ya formado, ambos aún no se han cumplido. Y ya tenemos un estado neutral en el marco de 4 horas, así que en cuanto veamos un giro al alza en el marco temporal de una hora. ¿Y qué será una señal de ese giro? En primer lugar, una ruptura de este indicador. Obligatoriamente debe quedar registrada al cierre de alguna vela. Es decir, no solo que en algún momento se giró hacia arriba, sino que realmente se giró y permaneció en ese estado mirando hacia arriba hasta que, bueno, este giro ocurrió después de que se cerró la siguiente vela de una hora. Mientras eso no suceda, decimos que la dinámica bajista se mantiene. Ese es el primer punto. El segundo punto es que debemos ver una envolvente alcista al menos en las velas de una hora. Y en este caso, solo podemos suponer que el marco de 4 horas desde una zona de estado neutral podría girar hacia arriba. Pero el escenario ideal es cuando está sobrevendido el marco de una hora, el de 4 horas y el de 12 horas. Y entonces, en el marco temporal de 4 horas, porque también el marco temporal inferior, es decir, las velas horarias más pequeñas, están sobrevendidas. Y el marco temporal superior, las velas de 12 horas, también está sobrevendido. Y el marco temporal base clave, sobre el cual tomamos decisiones de trading, también está sobrevendido. En este caso es bastante seguro abrir una operación en largo. Ahora la situación indica que sí, hay una posibilidad de un giro debido a la sobreventa de las velas horarias, pero por ahora no hay ninguna confirmación de un cambio de tendencia aquí. Hay una posibilidad de un giro debido al estado neutral entre sobrecompra y sobreventa de las velas de 4 horas, pero por ahora aquí la dinámica es negativa y no se ve que este movimiento descendente se haya detenido. Y hay una posibilidad, debido a la dinámica positiva de este indicador, hay objetivos de crecimiento que aún no se han alcanzado, es decir, existen premisas para el crecimiento. Pero por ahora todo esto está solo a nivel de premisas, lo que significa que no se pueden abrir operaciones. Teniendo en cuenta que las velas de una hora están muy sobrevendidas en este momento, se puede decir que aquí tiene sentido fijar sus posiciones cortas o al menos colocar un stop más cerca del precio actual, para que, si el mercado se da la vuelta, no pierda sus ganancias o no termine en pérdidas si tiene posiciones cortas abiertas en este momento. Porque en principio existen premisas para un cambio de tendencia. Miren, los 5 minutos ya están también muy sobrevendidos y la hora está sobrevendida. Solo queda esperar a que los 15 minutos también entren en sobreventa. Por lo tanto, por ahora, aquí y ahora, se puede suponer que la caída continuará un poco más. Probablemente con la realización de este objetivo rosa en los 15 minutos, en la zona del nivel de $77,000.
Pero en general, según las velas horarias, el estado neutral en las velas de 4 horas y la presencia de objetivos de crecimiento, y en las de 12 horas también hay objetivos de crecimiento. Y ahora, de hecho, estamos observando un movimiento lateral. En las velas diarias, la fuerte sobreventa muestra un panorama que, bueno, se parece más a un estado que suele preceder a un fuerte crecimiento, al menos hasta la zona de la media móvil de 200 días. Es la línea naranja, sí, esos son $80,500 y como máximo la zona de los $92,000. Porque aquí pasa la media móvil de 300 días, porque aquí la tenemos. Aquí, en las velas semanales, está la media móvil de 50 semanas, que rompimos de arriba hacia abajo y que no hemos testeado ni una sola vez. Es decir, en general, la dinámica global, a pesar de la fuerte sobrecompra en las velas semanales, desde mi punto de vista, según lo que mi análisis profesional de muchos años me permite concluir y juzgar, sigue estando dirigida hacia esa zona. La media móvil de 100 semanas está en 87 a 88 mil dólares y la media móvil de 50 semanas está en la zona de 92 a 94 mil dólares. Ahora, una vez más, les recuerdo cuáles son nuestros 4 instrumentos básicos. El primer instrumento es el indicador de sobrecompra y sobreventa. Ya expliqué cómo trabajar con él. El segundo instrumento. Los rectángulos son mis indicadores. Los verdes y azul turquesa claro son objetivos de crecimiento. Los amarillos y rosados son objetivos de caída. El tercer instrumento es el hecho de las envolventes bajistas o alcistas. En consecuencia, una envolvente bajista no garantiza una caída, pero aumenta considerablemente las probabilidades de descenso. Una envolvente alcista, cuando una vela verde envuelve a una vela roja de caída, es un hecho que aumenta considerablemente las probabilidades de crecimiento. Pero aquí es muy importante entender que no toda envolvente es de calidad, ya sea alcista o bajista. Es decir, como en este caso, donde una vela roja envolvió a una vela verde de subida, no podemos considerar este hecho de envolvimiento como un patrón de reversión. Bueno, simplemente si consideramos solo estas dos velas donde está el cursor en el gráfico de 4 horas. Porque la vela verde no actualizó ningún máximo local, entonces esta envolvente es simplemente un movimiento dentro de un rango lateral dentro de un mercado plano. Ahora bien, cuando esta vela verde, como pueden ver aquí, del 21 de mayo a las 3 de la mañana hora de Kiev, sí actualizó un máximo local y luego fue envuelta por dos velas bajistas. Entonces, a esta estructura la llamamos una envolvente bajista completa y, estrictamente hablando, según la estructura de las velas aquí en el gráfico de 4 horas, Bitcoin se encuentra en una fase bajista, hasta que no envolvamos la vela, que fue la última en actualizar el mínimo local, y bueno, la absorbimos con el crecimiento de las velas verdes. Y aquí, justo ahora, hay una situación algo controvertida. ¿Por qué? Porque miren, aquí tenemos una vela que también es del 21 de mayo, pero a las 3 en punto hora de Kiev, que actualizó el mínimo, pero cerró con un cuerpo verde. Y el hecho de que exista una vela así, es decir, de alguna manera prácticamente se absorbió a sí misma. Sí, en cierto sentido es un giro, sí, es decir, un giro técnico. ¿Por qué digo que una vela que actualiza algún mínimo local o global y cierra con un cuerpo verde es un posible cambio de tendencia? Porque sí, actualizó el mínimo, de hecho fue una caída, pero cerró con un cuerpo verde, lo que significa que prácticamente se absorbió a sí misma. Absorbió su propia caída con un cuerpo verde de crecimiento. Eso es todo. Este es el tercer instrumento, la absorción, alcista o bajista. Y finalmente el cuarto instrumento, son las medias móviles. Es decir, aquí tengo la roja, esta es la verde de 100 periodos, esta es la de 50 periodos y la naranja es la de 200 periodos. En este caso, donde está el cursor, es la de 200 horas, sí, porque son velas horarias. Y cuando vemos que el instrumento se negocia cerca de las medias, pero por debajo, digamos, de todas las medias móviles, entonces no se puede hablar de crecimiento en ningún caso,
porque la tendencia es tal que tenemos las cotizaciones actuales por debajo del promedio de los últimos 50, 100 y 200 periodos. Pero cuando vemos que el precio se ha consolidado por encima de todas las medias, en ese caso tenemos derecho a decir que las probabilidades de crecimiento aumentan drásticamente. También las probabilidades de crecimiento aumentan cuando el precio se ha alejado una distancia muy grande de las medias móviles. Bueno, aquí probablemente no les pueda mostrar eso porque, bueno, no, aquí no hay tal situación. Pero vamos a desplegar algunas velas horarias en toda la pantalla y encontrar una situación así. Es decir, miren, la media móvil verde de 50 horas, el precio la ha testeado y se aleja a una gran distancia. Aquí, y aquí aparecen un montón de señales. No importa lo que signifiquen, pero cuando están por debajo de las velas, indican un crecimiento potencial. ¿Y qué sucede después? La distancia desde la media móvil de 50 horas es grande, desde la de 100 horas y desde la de 200 horas es muy grande. El precio vuelve de nuevo a la media móvil de 50 horas. Es decir, cuando estamos a una gran distancia de todas las medias, incluso de la más cercana, aquí las probabilidades de crecimiento aumentan. Pero cuando estamos, por ejemplo, aquí estamos por debajo de todas las medias, pero muy cerca, a la más cercana, por el contrario, aumentan las probabilidades de que la tendencia bajista continúe. Y lo mismo funciona en la dirección opuesta. Es decir, cuando hemos tenido una tendencia alcista, bueno, vamos a mostrar algo así. Miren esto. Bueno, aquí sí, miren, tenemos una tendencia alcista, bajamos hacia la media, y dado que sigue siendo una tendencia alcista, la tendencia es tu amiga, la tendencia siempre tiende a continuar. Bueno, hay más posibilidades de que continúe que de que se revierta, así funciona el mercado, y cuando llegamos a la media más cercana, si no la rompemos de arriba hacia abajo, hay más probabilidades de que obtengamos un rebote hacia arriba, que es lo que finalmente sucede. Es decir, en este punto, mientras estemos por encima de las medias en una tendencia alcista, bajo ninguna circunstancia se debe abrir una posición corta. En consecuencia, en este punto, miren, en una tendencia bajista, aquí tuvimos una convergencia hacia abajo. Aquí y aquí, mientras estemos por debajo de todas las medias, incluso los primeros intentos locales de ruptura representan grandes riesgos para quienes compran. Hay que comprar solo cuando hay una gran distancia respecto a las medias, o después de una ruptura con confirmación. ¿Qué es una ruptura con confirmación? Miren, aquí se intentó romper muchas veces, luego finalmente se rompió claramente, después se hizo un test, se cerró con una vela verde y esto ya se puede considerar una ruptura con confirmación. ¿Por qué? Porque rompimos la media móvil de abajo hacia arriba, la testeamos tocándola con la sombra de la vela desde arriba, cerramos con una vela verde, lo que significa que las probabilidades de un movimiento alcista aumentaron considerablemente. Lo que tenemos aquí y ahora es una situación de incertidumbre. Sí, no estamos por debajo de todas las medias. Sí, ahora, después de que una vez más rompimos la media de 100 horas, esta roja, la estamos testeando desde arriba. Sí, tenemos una fuerte sobreventa, pero por ahora no hay confirmación de que el mercado vaya a seguir subiendo. Esta confirmación será, en primer lugar, una envolvente alcista aquí en el marco temporal de una hora. En segundo lugar, un giro del indicador de sobrecompra, sobreventa de abajo hacia arriba. Y en tercer lugar, una consolidación, al menos por encima de la media móvil de 50 horas y en el mejor de los casos por encima de la media móvil de 200 horas. En realidad así se llama. Lo expliqué como si fuera para un niño de 5 años. Como decía Einstein, si no puedes explicar algo a un niño de 6 años, entonces significa que tú mismo no lo entiendes. Creo que si el niño es lo suficientemente inteligente, incluso a los 6 años, con suficiente atención y ganas de entender, podría comprender esta explicación. Una vez más, repasamos el primer indicador, sobre compra y sobreventa. Cuando está arriba, no compramos. Cuando está abajo, no vendemos. Eso es lo que no hay que hacer. No hay que comprar aquí. Y aquí no hay que vender. En segundo lugar, cuando tenemos una sobreventa confirmada en varios marcos temporales seguidos, entonces se puede abrir una posición larga con bastante seguridad, especialmente si hay objetivos de crecimiento en uno de estos tres marcos temporales o incluso en varios a la vez.
O si ya hay una formación de engulfing alcista en alguno de los tres marcos temporales si vemos que los tres están en sobreventa. Si vemos en el marco temporal central, preferiblemente en el central o en el menor, una reversión del indicador de abajo hacia arriba. El simple hecho de estar en sobreventa no garantiza un crecimiento, así como el hecho de estar en sobrecompra no garantiza una caída. En segundo lugar, el indicador de objetivos matemáticos de los rectángulos es una pista, es una pequeña prioridad hacia un lado u otro, pero tampoco es una garantía. Consideramos todo en conjunto. Si hay objetivos de crecimiento, esto indica que hay más probabilidades de que esos objetivos se alcancen y el precio suba. Pero esto no es una garantía. Debemos mirar otras herramientas. Tercero, una envolvente alcista indica que la prioridad de la tendencia con alta probabilidad ha cambiado a alcista. Una envolvente bajista indica que la prioridad de la tendencia con alta probabilidad ha cambiado a bajista. Pero llamamos envolvente alcista o bajista solo a la envolvente de aquella vela de subida o bajada que haya actualizado un máximo o mínimo local notable. Si se trata de una vela de rango lateral que no ha actualizado, si es un máximo y lo hemos absorbido, entonces no es una envolvente bajista. Si se trata de una vela de rango lateral que no ha actualizado el mínimo local y la absorbemos con una vela verde, entonces no es una envolvente alcista. Porque lo fundamental e importante es absorber precisamente la vela que ha actualizado el mínimo o el máximo. Ese es el tercer punto, o el cuarto. Resulta que son las medias móviles. Si el precio se consolida y rompe todas las medias de abajo hacia arriba, la prioridad es al alza. Si se va muy por encima de todas las medias, la prioridad se vuelve bajista. Si el precio rompe todas las medias, pero permanece cerca de ellas y las rompe de arriba hacia abajo, la prioridad es bajista. Si el precio se aleja mucho de todas las medias hacia abajo, la prioridad es alcista. Y recalco, todas estas herramientas las analizamos en conjunto teniendo en cuenta los marcos temporales adyacentes. De hecho, les he contado la metodología de trading solo basándome en estos 8 gráficos de la transmisión. No necesitan nada más, no necesitan los tweets de Donald Trump, no necesitan ningún feed de noticias, no necesitan las tasas, ni las tasas de interés de la Reserva Federal. Aquí está todo lo necesario, al menos para operar con Bitcoin. En el mercado de valores la situación es un poco diferente. Allí es algo muy serio. En ese mercado influyen factores fundamentales. Pero en el mercado cripto la situación es exactamente como la he descrito. Y además el Bitcoin es el que marca la tendencia. Sabiendo cómo se va a comportar el Bitcoin, puedes aplicar las mismas herramientas, pero siempre teniendo en cuenta el Bitcoin respecto a otros pares de criptomonedas. Porque si sabes que el Bitcoin indica riesgos serios de caída, está claro que es mejor no hacer long ni comprar altcoins. Si sabes que el Bitcoin apunta al alza, puedes usar toda esa misma metodología, analizar el gráfico del altcoin correspondiente y, posiblemente, considerar la compra si existen las estructuras adecuadas, como describí en este video. Probablemente este es el mejor video que he grabado en muchos meses, o quizás incluso en varios años. Hoy me sentí inspirado, tenía ganas y salió muy bien. Suscríbete al canal si pudiste, si te dieron ganas. ¿Realmente te dieron ganas, verdad? Mira este video hasta el final, porque lo voy a publicar no solo en el canal en ruso, sino también en los canales que tengo en otros idiomas. Un abrazo, un beso, operen con cuidado, no se apresuren. Sepan cuándo no deben entrar al mercado, no deben entrar. Cuando el mercado no muestra un panorama coherente en los marcos temporales vecinos. Cuando en el gráfico de 4 horas se indica una caída, en el de 12 horas un alza y en el diario una caída. En una situación así, no hay que abrir operaciones. Simplemente esperen su momento. La persona paciente, tarde o temprano, encontrará el punto de entrada correcto y ganará suficiente dinero siempre y cuando no asuma riesgos excesivos. Esa es la segunda tarea. El lema de nuestro canal, de todos mis canales, es no te apresures y no seas codicioso, y todo te irá bien tanto en la vida como en el trading. Hasta luego.